Mi nombre es Patricia Yasmín García Sánchez, alumna de la Maestría en Garantías y Amparo Quinta Generación de la Universidad de Estudios a Distancia. Presento mi trabajo sobre la justicia constitucional en Brasil. Supremo Tribunal Federal de Brasil. Breve historia. Este tribunal se originó con la llegada de la Casa Real Portuguesa al Brasil, a consecuencia de la invasión del reino por las tropas de Napoleón. No pudiendo continuar sus labores, la Casa de Suplicao de Lisboa, el príncipe regente de Juan VI decidió transformar la Relacao do Rio de Janeiro en la Casa de Suplicao del Brasil. Después de la independencia, la Constitución de 1824 determinó que debía existir en la capital del imperio, además de la Relacao, una Suprema Corte. Se denominó a dicha Corte Supremo Tribunal de Justicia. En su sede original, en Río de Janeiro, se llevaron a juicio casos que tuvieron especial relevancia nacional, como la extradición de la mujer del revolucionario Luis Carlos Prestes, Olga Benario, en pleno régimen de Vargas, y aún el mandato de seguridad impetrado por el presidente Café Filho, que fuera hospitalizado y tuvo que ausentarse del cargo, pero que, producto de una conspiración orquestada por el presidente de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la presidencia, ordenó que tanques del ejército cercaran el hospital donde estaba el presidente, impidiendo su salida y evitando, asimismo, el retorno al ejercicio de su cargo, después de su recuperación. Con el traslado de la capital federal a Brasilia, el Supremo Tribunal Federal pasó a ocupar el edificio sede, localizado en la Plaza de los Tres Poderes. Realizó su primera sesión el 21 de abril de 1960. El Supremo Tribunal Federal es el más alto tribunal del Poder Judicial del Brasil y posee las atribuciones propias de una Corte Suprema y de un Tribunal Constitucional. Su función institucional es servir de guardián de la Constitución Federal, resolviendo casos que implican lesión o amenaza a esta última. También es llamado Pretorio Excelso. El Supremo Tribunal Federal es de vital importancia dentro del sistema brasileño, pues le corresponde decidir las acciones que versen sobre la constitucionalidad de las normas. Además, le compete resolver las acciones penales en delitos comunes contra el jefe del Ejecutivo Federal. Estructura institucional. Por su naturaleza de Estado federal, el Brasil contempla un sistema federal y uno estadual. A nivel federal, la máxima autoridad es el Supremo Tribunal Federal, seguido por los 4 tribunales superiores, el militar, el del trabajo, el de justicia y el electoral. El Poder Judicial se divide en 5 regiones y cada región posee un tribunal federal y este nivel a su vez se divide en secciones judiciales variables que poseen juzgados de primera instancia en todas las materias. Estructura actual del Supremo Tribunal Federal. El Supremo Tribunal Federal de Brasil está compuesto por 11 ministros, escogidos entre ciudadanos brasileños nativos, con más de 35 años y menos de 65 años de edad, con notable saber jurídico y reputación intachable. Además, no pueden tener asiento simultáneamente en el tribunal parientes consanguíneos o afines en línea ascendiente o descendiente y en la colateral, hasta el 3er grado, inclusive. El proceso de nominación para el cargo vitalicio de ministro del Supremo Tribunal Federal, descrito en el artículo 101 de la Constitución Federal, se inicia con la indicación del presidente de la República, observada la satisfacción de los prerequisitos constitucionales. Después, el indicado debe ser aprobado por la mayoría absoluta del Senado Federal, cuya deliberación es precedida por pedido público por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía en aquella casa legislativa. Una vez aprobado por el Senado, el escogido es nombrado por el presidente de la República y está habilitado para tomar decisiones y posesión del cargo en sesión solemne del plenario del tribunal. Una vez en posesión, el ministro solo perderá el cargo por renuncia, jubilación obligatoria que ocurre a los 70 años de edad, o impeachment,
La Constitución Federal, en el artículo 52, atribuye al Senado la competencia para procesar y juzgar a los ministros del Supremo Tribunal Federal por crímenes de responsabilidad. El mismo dispositivo, en su párrafo único, establece que la condena, que solamente será proferida por 2/3 de los votos del Senado Federal, se limitará a la pérdida del cargo, con inhabilitación por 8 años para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las sanciones judiciales que correspondan. Los ministros del Supremo Tribunal Federal, al igual que el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado, Procurador General de la República y el Abogado General de la Unión, pueden ser sujetos de procesos y juzgamientos por delitos funcionarios. En ese sentido, compete al Senado Federal procesarlos y juzgarlos. Sin embargo, hasta ahora no ha habido caso donde el Senado haya procesado a un ministro del Supremo Tribunal Federal por delito funcionario. Competencia. La Constitución de 1988 establece en el artículo 102 que al Supremo Tribunal Federal compete principalmente el resguardo de la Constitución Federal. En el Supremo Tribunal se destaca la atribución de juzgar la acción directa de inconstitucionalidad, la acción declaratoria de constitucionalidad, la alegación de incumplimiento de precepto fundamental de la propia Constitución y la extradición solicitada por Estado extranjero. En el Supremo Tribunal Federal se juzgan incluso, en el caso de infracciones penales comunes, el presidente de la República o el vicepresidente, bien así los miembros del Congreso Nacional. El artículo 102 de la Constitución Federal atribuye al Supremo Tribunal la competencia originaria para procesar y juzgar las causas y los conflictos entre la Unión Federal y los Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, incluso las respectivas entidades de la administración indirecta. Es importante resaltar que, según la jurisprudencia firmada por la propia Corte Suprema, la aplicabilidad de la norma constitucionalidad constante del artículo 102 se restringe solamente a los litigios cuya potencialidad sea capaz de poner en riesgo el equilibrio federativo o la armonía que prevalece entre los entes de la Federación. De otro lado, en lo que se refiere al proceso de impeachment, el presidente de la República compete al presidente del Supremo Tribunal Federal presidir la sesión de juzgamiento en el Senado Federal. Gran parte de las decisiones del tribunal hoy son proferidas en grado de recurso, en sede de recurso extraordinario y de agravio de instrumento, en juzgamientos que examinan la constitucionalidad de decisiones emanadas de los demás órganos judiciales y de actos del poder público en general. El Supremo Tribunal Federal, órgano máximo de la justicia brasileña, ha desempeñado un papel imprescindible en la garantía de los derechos fundamentales y en la defensa de la Constitución de la República, estableciendo decisiones que, en fase de su notable repercusión, conforman la propia actividad de los poderes de la República, además de influir en la vida de todas las personas y de todos los ciudadanos en nuestro país. Por ser un tribunal que debe velar por el cumplimiento de la Constitución Federal, que tiene como uno de sus principios fundamentales la igualdad de todos, independientemente del sexo, raza, color o credo, hoy integran el Supremo Tribunal Federal el ministro Joaquín Bardosa, la primera persona de raza negra en el cargo, así como la ministra Ellen Gracie, la primera mujer en ocupar el cargo. El Tribunal Superior de Justicia es uno de los 2 máximos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Brasil. Su función primordial es velar por la uniformidad de las interpretaciones de la legislación federal brasileña. Resuelve, en última instancia, todas las materias infraconstitucionales no especializadas que escapan a la justicia del trabajo, electoral y militar, y que no son tratadas en la Constitución Federal. El Supremo Tribunal de Justicia también es llamado Tribunal de la Ciudadanía. La última instancia para la resolución de materias constitucionales es el Supremo Tribunal Federal. Las cuestiones laborales son competencia del Tribunal Superior del Trabajo, las electorales del Tribunal Superior Electoral y las militares del Superior Tribunal Militar. Funcionamiento. Son órganos del Supremo Tribunal Federal el plenario, las 2 turmas y el presidente. El plenario es compuesto por 11 ministros y es presidido por el presidente del tribunal. Las turmas son constituidas cada una de 5 ministros,
excluido el presidente del tribunal. La turma es precedida por el ministro más antiguo entre sus miembros, por el periodo de 1 año, vedada la reelección hasta que todos los integrantes hayan ejercido la presidencia, observada la orden decreciente de antigüedad. Los ministros se reúnen ordinariamente 3 veces durante la semana para el juzgamiento de procesos. Los días martes ocurren las sesiones de las 2 turmas de juzgamiento. Los días miércoles y jueves, los 11 ministros se reúnen en las sesiones del Tribunal Pleno. Aspecto interesante de la jurisdicción constitucional brasileña dice relación a la amplia publicidad y a la organización de los juzgamientos y de los actos procesales. Al contrario de lo que ocurre en diversos sistemas de justicia constitucional, en los cuales las acciones de inconstitucionalidad son juzgadas en audiencias privadas, las sesiones de juzgamiento del Tribunal Supremo, en ejercicio de su jurisdicción, son públicas. Los debates son transmitidos en vivo por la TV Justicia, canal abierto de televisión, y por la Radio Justicia, ambos con alcance en todo territorio nacional. Las sesiones de juzgamiento son conducidas por el presidente del tribunal, después de la lectura por el ministro relator del proceso, del informe descriptivo de la controversia constitucional y de las sustentaciones orales de los abogados y del representante del Ministerio Público. Se abre la oportunidad para que cada ministro profiera voto. En los procesos de control abstracto de constitucionalidad es exigido quórum mínimo de 8 ministros. La cuestión constitucional será decidida si hubo por lo menos 6 votos en sentido de procedencia o improcedencia de la acción. Los votos son relevados apenas en la sesión de juzgamiento, en carácter público. Así, es común que los votos produzcan intensos debates entre los ministros de la Corte, todo transmitido al vivo por la televisión. Al sentir la necesidad de reflexionar mejor sobre el tema ante los argumentos levantados en la ocasión del debate, es facultativo a los ministros pedir vista del proceso. Finalizado el juzgamiento, cabe al relator del proceso o al conductor del voto vencedor redirigir el acuerdo, que será publicado en el Diario de la Justicia, cuya publicación es diaria, de circulación nacional y de responsabilidad de la imprenta oficial brasileña. El presidente del tribunal es elegido por voto secreto por los ministros y el mandato tiene duración de 2 años, vedada la reelección para el periodo siguiente. A pesar de no haber cualquier previsión regimental en ese sentido, se creó la tradición de elegir para ocupar el cargo de presidente del tribunal siempre el ministro más antiguo de la Corte, que todavía no haya ocupado ese cargo. Entre las atribuciones del presidente están las de velar por las prerrogativas del tribunal, representarlo ante los demás poderes y autoridades, dirigir los trabajos y presidir las sesiones plenarias, ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y decisiones del tribunal, decidir en los periodos de receso o de vacaciones las cuestiones de urgencia, dar pose a los ministros, entre otras. Cabe inclusive al presidente el ejercicio de la competencia privativa del Supremo Tribunal Federal para la propuesta de proyecto de ley sobre la creación y la extinción de cargos y la fijación de la remuneración de miembros, así también sobre la alteración de la organización y de la división judiciaria. También es de la competencia privativa del Supremo Tribunal Federal el proyecto de ley complementar sobre el Estatuto de la Magistratura. Los ministros del Supremo Tribunal Federal, al igual que el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estados, el procurador general, el abogado general de la Unión, pueden ser sujetos de procesos y juzgamientos por delitos funcionarios. Compete al Senado Federal procesarlos y juzgarlos en estos casos. Sistema de control constitucionalidad. El control de constitucionalidad en Brasil se puede caracterizar por la originalidad y diversidad de instrumentos procesales destinados a la fiscalización de la constitucionalidad de los actos del poder público y de la protección de los derechos fundamentales. El Supremo Tribunal Federal, la Corte Constitucional de Brasil, tiene entre sus atribuciones promover el control de constitucionalidad de las leyes y los actos normativos. Para cumplir este papel, la Suprema Corte utiliza un sistema híbrido, inspirado en el modelo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y Europeo continental, teniendo a la mano instrumentos que faciliten y regeneren economía de tiempo para el estudio de las controversias sobre la interpretación de la Carta Magna.
las acciones directas de inconstitucionalidad, las acciones declaratorias de constitucionalidad, las acciones directas de inconstitucionalidad por omisión y las argumentaciones de descumplimiento de preceptos fundamentales, además de las acciones constitucionales propias del modelo difuso. Brasil es uno de los pocos países en el mundo que utilizan un sistema híbrido de control de constitucionalidad, mezclando la tradición anglosajona y la tradición europea continental. La aproximación de estos dos modelos para promover el control de la constitucionalidad de leyes y normas es una evolución histórica. En el control de constitucionalidad difuso, también llamado de sistema abierto, todos los órganos del Poder Judiciario realizan el control por medio de actos de primera instancia con la posibilidad del ingreso de recursos. Este modelo fue creado por los Estados Unidos. Por otro lado, el control concentrado, conocido también como sistema reservado, adoptado inicialmente en Austria, permite que solo pocos órganos del sistema judiciario tomen decisiones respecto de la constitucionalidad de los actos, siendo que casi siempre el control de competencia exclusiva de un solo órgano, generalmente el más elevado del judiciario, como la Suprema Corte. Como se dijo, las acciones hábiles para realizar la verificación de constitucionalidad de las leyes y normas de acuerdo a la Constitución Federal brasileña son acción directa de inconstitucionalidad, acción declaratoria de constitucionalidad, acción directa de inconstitucionalidad por omisión, representación interpretativa y argumentación de incumplimiento de precepto fundamental. En sede recursal, la constitucionalidad puede ser apreciada por vía de recurso extraordinario, interpuesto ante una vulneración de la Constitución, pero para poder llegar al tribunal ha de pasarse por un riguroso filtro realizado por los presidentes de los tribunales de justicia y tribunales federales y después de verificarse la admisibilidad del recurso para darle curso con el envío de los autos al Supremo Tribunal. Asimismo, le corresponde procesar y juzgar a sus propios ministros por infracciones penales comunes, al presidente de la República, al vicepresidente, a los miembros del Congreso Nacional y al Procurador General de la República, las infracciones penales comunes y los delitos funcionarios de los ministros de Estado, de los tribunales superiores y del Tribunal de Cuentas de la Unión.